Archivo 94, Episodio 1. La masacre de Hinterkaifeck. Capítulo 1. La granja de los secretos. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de terror ficticia. Es el Archivo 94. Te recomiendo que uses auriculares y que apagues la luz. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, en la Baviera rural de 1922, el invierno dictaba las reglas. En medio de un espeso bosque de pinos se alzaba una granja solitaria, conocida como Hinterkaifeck. No era un pueblo, no era una aldea, era una fortaleza de madera aislada de todo contacto humano. Allí vivían 6 personas. Andreas Gruber, de 63 años, un hombre hosco y ermitaño. Su esposa, Cecilia, de 72. Su hija viuda, Victoria, de 35 años. Y los 2 hijos de Victoria, la pequeña Cecilia, de 7 años, y Joseph, un bebé de apenas 2. La familia Gruber no era querida en los pueblos vecinos. Estaban rodeados de rumores oscuros. Los registros policiales de la época sugerían algo perturbador, un secreto a voces sobre una relación incestuosa entre Andreas y su propia hija, Victoria. Algunos en el pueblo aseguraban que el pequeño Joseph era hijo de ambos, pero el verdadero terror en Hinterkaifeck no nació de los secretos de la familia. Empezó 6 meses antes de la tragedia, con la huida desesperada de la antigua sirvienta. Una noche, la mujer empacó sus pocas pertenencias, pálida y temblando. Le rogó a Andreas que le pagara lo que le debía, porque no pasaría ni una madrugada más bajo ese techo. Aseguraba, llorando, que la casa estaba embrujada, que cuando el viento se calmaba, escuchaba voces susurrando desde el bosque. Y peor aún, el sonido de pasos pesados arrastrándose en el ático directamente sobre su cama. La familia Gruber se burló de ella. Pensaron que el aislamiento le había destrozado los nervios. La dejaron ir, pero la sirvienta no estaba loca. Alguien ya los estaba observando. Capítulo 2. El intruso invisible. Marzo de 1922. Faltaban pocos días para la masacre. El invierno se negaba a ceder y una gruesa capa de nieve cubría los campos de Baviera. Una mañana, mientras Andreas Gruber revisaba el perímetro de la propiedad, encontró algo que le heló la sangre. Impresas en la nieve fresca había huellas. Eran grandes, botas de hombre. Salían desde la oscuridad del bosque de pinos y caminaban en línea recta hacia la sala de máquinas de la granja. Andreas siguió el rastro lentamente, pero al llegar a la puerta, notó la peor de las verdades. La nieve alrededor de la casa estaba intacta. No había huellas de regreso. Quienquiera que hubiera caminado desde el bosque, había entrado y nunca había salido. A partir de ese día, la paranoia se instaló en Hinterkaifeck. Las señales de que no estaban solos comenzaron a multiplicarse. Andreas encontró un periódico de Múnich sobre la mesa de su cocina. Un diario que nadie en la familia había comprado y que ni siquiera se distribuía en su región. Días después, un juego de llaves de la casa principal desapareció misteriosamente. Y una mañana descubrieron que la cerradura del cuarto de herramientas había sido forzada con violencia. Un vecino del pueblo cercano testificó más tarde que, al pasar por el linde del bosque, vio a un hombre con un espeso bigote observando la granja Gruber, con binoculares, oculto entre los árboles. Andreas, siendo el hombre terco que era, compró un rifle, pero se negó a ir a la policía.
Convenció a su familia de que los ruidos en el ático eran ratas y que las huellas eran de algún vagabundo de paso. Fue el peor error de su vida. Capítulo 3. La noche en el granero. El 31 de marzo de 1922 era viernes. Ese mismo día por la tarde llegó a la granja María Baumgartner, una mujer de 44 años. Era la nueva sirvienta. Venía buscando un trabajo honesto y un lugar caliente donde dormir. No sabía que estaba entrando a su propia tumba. Cayó la noche y una tormenta de nieve envolvió Hinterkaifeck, ahogando cualquier sonido exterior. Lo que ocurrió exactamente en las horas siguientes es un rompecabezas armado por la policía a través de la sangre y las sombras. El asesino no entró a la casa a la fuerza. No rompió ventanas. Simplemente los atrajo, uno por uno. Desde la oscuridad del granero adosado a la casa principal, alguien hizo un ruido. Quizás desató a una de las vacas. Quizás imitó un quejido. El primero en salir de la casa con una lámpara en la mano fue Andreas. Al cruzar la pesada puerta de madera del granero, en la oscuridad más absoluta, el intruso lo estaba esperando. El arma elegida no fue un cuchillo, ni un arma de fuego. Fue un azadón, un pesado pico de granja, el mismo que los Gruber usaban para romper la tierra helada. Un solo golpe seco y brutal destrozó el cráneo del anciano. Cayó sin hacer ruido. Minutos después salió su esposa, Cecilia. Atravesó la misma puerta. Recibió el mismo golpe en la oscuridad. Luego salió Victoria. Y finalmente, la pequeña niña de 7 años, también llamada Cecilia. El asesino actuó con una precisión mecánica. Apiló los 4 cuerpos ensangrentados en una fosa del granero y los cubrió cuidadosamente con paja y una puerta vieja, ocultándolos a simple vista. Pero la masacre no había terminado. Faltaban 2 personas. El asesino soltó el pico, caminó lentamente por la nieve de regreso a la casa principal y abrió la puerta con las llaves que había robado días antes. Caminó por el pasillo de madera. Entró al cuarto de la nueva sirvienta María, quien llevaba apenas unas horas en la casa. La asesinó de un golpe certero en la cabeza mientras dormía. Finalmente, caminó hacia la habitación contigua, se paró frente a la cuna y con el mismo azadón le arrebató la vida a Joseph, el bebé de 2 años. El silencio volvió a reinar en Hinterkaifeck, pero el horror de esa noche dejó un detalle pericial que los médicos forenses tardarían en procesar. La pequeña niña de 7 años, Cecilia, no murió con el primer impacto en el granero. Estuvo viva bajo los cadáveres de sus abuelos y su madre durante horas. En la oscuridad total, murió lentamente. En sus pequeñas manos, los médicos encontraron mechones de su propio cabello, arrancados de raíz por la pura desesperación y el terror psicológico de su agonía. Capítulo 4. El huésped macabro. Cualquier asesino común, tras masacrar a 6 personas, habría huido en la noche. Habría corrido bajo la tormenta para borrar sus huellas y desaparecer para siempre. Pero quienquiera que estuviera en Hinterkaifeck no era un asesino común. No tenía prisa. Durante los siguientes 3 días, el tiempo pareció detenerse en la granja. Era fin de semana. Desde la distancia, los vecinos del pueblo de Whitehofen veían humo blanco salir de la chimenea de la familia Gruber. El cartero pasó por la propiedad y dejó correspondencia en la ventana. Algunos artesanos pasaron cerca y escucharon al perro de la familia atado en el patio, ladrando. Alguien seguía viviendo allí. El asesino no se fue. Convivió con la muerte. Se quedó en la casa. Encendió la estufa para no pasar frío. Fue a la despensa de los Gruber. Cortó el pan. Cocinó carne
y comió sentado a la mesa de la cocina. Salió al granero, caminó junto a la pila de heno que escondía los 4 cadáveres destrozados y alimentó pacientemente a las vacas y a los cerdos para que no murieran de hambre. Durmió en las camas de la familia. Caminó por los pasillos manchados de sangre, sabiendo que tenía el control absoluto. El asesino se quedó en Hinterkaifeck hasta que la nieve comenzó a derretirse y las provisiones se agotaron. Y luego, tan misteriosamente como había llegado desde el bosque, simplemente desapareció. Capítulo 5. El descubrimiento y las cabezas de Múnich. Fue el martes 4 de abril, cuando el pueblo finalmente notó que algo andaba mal. La pequeña Cecilia llevaba días sin asistir a la escuela. La familia entera había faltado a la misa del domingo. Lorenz Schlittenbauer, un vecino de la zona, reunió a otros 2 hombres y decidieron caminar hasta la granja. Lorenz tenía motivos para preocuparse. Él había sido un antiguo pretendiente de Victoria, y muchos en el pueblo sospechaban que él era el verdadero padre del pequeño Joseph. Al llegar a Hinterkaifeck, el silencio era absoluto. Encontraron las puertas cerradas, pero el granero estaba abierto. Al entrar, notaron que el ganado estaba extrañamente inquieto, y entonces, en un rincón oscuro, Lorenz vio un pie humano asomando por debajo de una puerta de madera tapada con heno. Al levantarla, descubrieron el matadero. La policía de Múnich llegó horas después. Los inspectores estaban superados. No había un solo rastro útil del asesino. Interrogaron a más de 100 sospechosos a lo largo de los años. Vagabundos, ladrones locales, e incluso al propio Lorenz Schlittenbauer, acusándolo de haber cometido el crimen por celos o para evitar pagar la manutención del niño. Pero todos tenían coartadas. Nadie pudo ser conectado con el asadón. La desesperación de las autoridades fue tan grande que tomaron una decisión que hoy parece sacada de una pesadilla esotérica. Durante las autopsias, los médicos forenses decapitaron los 6 cadáveres. Colocaron las cabezas de la familia Gruber y de la sirvienta en cajas de madera y las enviaron en tren a Múnich. ¿Su objetivo? Entregárselas a médiums y clarividentes de la ciudad, con la vana esperanza de que pudieran contactar a las almas de los difuntos y revelar el nombre del monstruo que los había matado. Las sesiones espiritistas, por supuesto, no arrojaron ninguna respuesta. Y para sumar una última burla al destino, los 6 cráneos se perdieron para siempre durante los bombardeos que destruyeron Múnich en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas fueron enterradas sin cabeza en el cementerio de Weidhofen. En 1923, la granja Hinterkaifeck fue demolida por completo hasta sus cimientos. La tierra fue arada. Hoy, solo queda un pequeño monumento de piedra en medio del campo para recordar que allí hubo vida. El caso nunca se resolvió. Es el crimen más famoso y oscuro en la historia de Alemania. Si llegaste hasta aquí y tus auriculares siguen puestos, has sobrevivido a la primera cinta. Suscríbete a Archivo 94 para escuchar el siguiente caso clasificado. Y recuerda, esta noche, antes de dormir, asegúrate de que esa sombra en el pasillo sea realmente tuya. Fin del registro.